Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15 y verso 16. Dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amén. Siéntense, por favor. Y está haciendo alusión al texto que se encuentra en Génesis 2, 24, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Y este principio también está en Efesios 5:31, donde nos habla de la unidad del hombre y la mujer a través de su unión sexual. Venimos hablando entonces con relación a la iniquidad. Hemos dicho pues que la iniquidad tiene asidero en el corazón del hombre y aún en sus miembros y aún en su espíritu, y que es la iniquidad la que impide que Dios mismo sea manifestado a través de nuestras vidas. Y vimos ahora 8 días, entramos entonces en el tema de las fuentes a través de las cuales recibimos nosotros iniquidad, y hablamos de la transferencia. La iniquidad puede ser transferida. Ahora, hay diversas formas de transferencia. Dijimos que transferir es pasar el contenido o parte de un contenido de un recipiente a otro. Bueno, parte de lo que hay en nosotros puede pasarse a otra persona a través de diversas formas de transferencia. Lo vimos en la Biblia. Como dice la palabra de Dios que Josué fue lleno de sabiduría cuando Moisés le impuso las manos. Es decir, el espíritu de sabiduría de Moisés se transfirió a Josué, porque el ser humano puede transferir su espíritu. Recordemos que una cosa es el espíritu de Dios y otra cosa es el espíritu humano. Y el hombre puede transferir su espíritu y también puede transferir el espíritu de Dios en él. Esto es lo que dice Eliseo cuando le dice a Elías: te ruego una doble porción de tu espíritu. ¿El espíritu de quién? De Elías. ¿Sí? Y es en base a la medida de nuestro espíritu, nuestra capacidad. Es decir, todo lo que nosotros podamos hacer dentro del mundo espiritual lo podemos lograr de acuerdo a la medida de la altura de nuestro espíritu. Por ejemplo, si usted ve, Elías hizo 7 milagros, pero Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Y si usted cuenta, los milagros de Eliseo fueron 14, y el último lo hizo estando muerto. Entonces, de allí donde la operación nuestra la regulará la altura de nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se puede transferir. Pero lo que venimos hablando es que las iniquidades también pueden ser transferidas a través de diversas formas de transferencia. Entre ellas, la imposición de manos, que hablamos ahora 8 días. La Biblia nos muestra el principio espiritual de cómo cuando Aarón imponía las manos sobre el macho cabrío vivo, le transfería las iniquidades al animal después de haberlas confesado, y el animal era llevado por alguien al desierto donde mora Azazel. Entonces, a través de este principio se muestra que la iniquidad puede ser transferida.
Y por eso entonces dijimos que hay que tener cuidado con quien nos impone las manos. ¿Sí? ¿Qué persona es la que impone las manos sobre nosotros? Porque eso vamos a transferir. Ahora, uno no puede transferir lo que uno no tiene, ¿cierto? Es decir, si usted tiene una necesidad muy grande y necesita 10.000 pesos y viene a mí y yo solo tengo 2.000 pesos y usted me dice, hermano Andrés, présteme 10.000 pesos. Yo pudiera tener la más grande intención de prestárselos o de regalárselos, pero si yo no los tengo, yo no puedo, ¿sí? Porque uno no puede dar lo que uno no tiene. Pedro le dijo a aquel hombre que pedía a la entrada del templo, y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces él tenía que transferir. Entonces, asimismo nosotros como padres podemos transferir a nuestros hijos. Cuando Jacob iba a morir, llamó a sus hijos y los bendijo, e impuso sus manos sobre Efraín y sobre Manasés, y les transfirió también de su espíritu, y profetizó acerca de su destino. Uno como padre puede transferir de su espíritu a sus hijos. Ahora, también uno como padre debe evaluarse, porque yo no puedo transferir lo que yo no tengo. Es decir, si yo como padre estoy lleno de maldad e impongo mis manos sobre mis hijos, pues maldad voy a transferir. Pero si yo como padre estoy lleno del Espíritu de Dios, impongo mis manos sobre mis hijos, pues el Espíritu de Dios voy a transferir. ¿Me hago entender? O sea, nosotros transferimos lo que tenemos. Es una cuestión de lógica, es matemática básica, ¿cierto? Lo que hay en mí se pasa. Bueno, hablamos entonces eso en relación a la imposición de manos. Hoy vamos a hablar otro principio de transferencia, y es la sexualidad. En la sexualidad hay un principio también de transferencia por la unidad. Poníamos el ejemplo ahora 8 días de un computador. Si lo conectamos a un teléfono a través de un cable USB, pues lo que vamos a hacer es generar una unión entre ambos dispositivos, y esto me permite pasar información de uno al otro. Pero también esto hace que en algunos casos virus se pasen de uno a otro, porque al estar unidos vienen a compartir muchas cuestiones. Ok, voy entonces a explicar un principio espiritual que revela la palabra en Levíticos 21, el versículo 13 y el versículo 14, para que podamos entender el trasfondo espiritual de la sexualidad. Levítico 21, versículo 13 y también el 14. Si alguien lo encuentra y lo puede leer en alta voz, clara y perceptible. Levítico 16. Levítico 21. Tomará para esposa mujer virgen. No tomará ni viuda, ni divorciada, ni violada, ni prostituta. Una virgen de su pueblo será su mujer. De esta manera no profanará entre los suyos su descendencia, pues yo soy el Señor que lo santifica. Ok. Aquí vemos entonces una de las exigencias que tenía el sumo sacerdote. Recordemos que el sumo sacerdote tenía exigencias que no todo el pueblo tenía. Entre ellas, el sumo sacerdote no podía velar a su papá ni a su mamá. Es decir, si su padre o su madre morían, él no podía tocar el cadáver de ellos, ni podía entrar al cuarto donde ellos estuvieran muertos. O sea, había una exigencia de santidad, porque el sumo sacerdote entraba a lugares donde ningún otro podía entrar, como el lugar santísimo, ¿sí? De hecho, si él entraba al lugar, en la antigüedad, el sumo sacerdote tenía que entrar inclusive amarrado, según la cultura judía, amarrado al lugar santísimo, porque si él entraba en un estado de inmundicia, él moría allá adentro. Entonces, y allá no podía entrar nadie. Entonces, si moría y no salía, pues esperaban y no salía, no, seguramente Jehová lo mató.
y lo que hacían era jalar el lazo, ¿cierto?, para sacar su cadáver. Porque era un lugar santísimo. Amén. ¿Sí? El templo en la antigüedad o el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones: el atrio exterior, el atrio interior y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación por el pueblo. Ahora, él tenía exigencias para su vida. Dentro de esas exigencias estaban estas. ¿Cuáles? Que se tenía que casar con una doncella, es decir, con una mujer virgen que no hubiera conocido varón. No se podía casar con una mujer repudiada, ¿cierto? Con una mujer, dice la versión Reina Valera, infame o violada, o una ramera, que es una prostituta, ¿cierto? Y la repudiada es una mujer divorciada. Ninguna de estas tipos de experiencias que hubiese sufrido la mujer podría tomar. Ahora, ¿por qué? Y aquí es donde voy a explicar el principio para que entendamos el concepto espiritual de la sexualidad, ¿sí? Hay muchas cosas en el pueblo de Israel que no eran permitidas porque no habían la forma de solucionarlas. Me explico. A ver, por ejemplo, Dios en repetidas ocasiones les envió a exterminar pueblos enteros, ¿cierto? Niños de pecho, mujeres, ninguno dejaran con vida. Entonces, ¿por qué ocurría esto? Ahora, porque hoy día no se aplica eso, ¿cierto? Esto es importante entenderlo. Cuando lo tenemos claro, entendemos el concepto. Recordemos que los principios espirituales, y eso siempre lo repito, están en su mayoría en el Antiguo Testamento. Y que si nosotros queremos ser pueblo entendido y de conocimiento espiritual, tenemos que aprender a observar estos principios. Entonces, ¿por qué ocurría esto? Porque cuando hay, por ejemplo, cuando hay adoración a demonios, hay una unificación. Y al haber unificación, la persona queda contaminada por demonios. No sé si me hago entender. Sí. O sea, cuando se adoran ídolos, la persona se hace uno también con el ídolo. Por eso Dios llama a Israel, por ejemplo, en algún momento, prostituta. Se prostituyó tras sus dioses. Porque es que en la adoración hay una intimidad. Y cuando se adora un ídolo, hay una intimidad entre el ídolo y la persona. Y esto genera que la persona se convierta en un templo de ese ídolo o de ese Dios. Entonces se produce una contaminación espiritual y para ese entonces, una vez que una persona espiritualmente era contaminada, no había nada que hacer por ella. Había que matarla. Era la forma de erradicar la maldad. Mire, ¿por qué? Porque no había un ministerio de liberación, no existía. ¿Y por qué no existía? Porque no había autoridad sobre los demonios. Sencillamente por eso. O sea, si nosotros hoy día tenemos autoridad sobre el mal, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. La Biblia dice que hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido posicionados en una posición de autoridad. Por eso el cristiano tiene la capacidad de echar fuera demonios. Antes de Cristo, no. Por eso la gente misma se asombró cuando Cristo vino a la tierra y decían, ¿quién es este hombre que aún a los espíritus manda y le obedecen? ¿Por qué? Porque eso no existía antes de Cristo. Que alguien pudiera mandar a un espíritu y éste le obedeciese, no. Entonces no existía el ministerio de liberación. Y al no existir, pues si una persona era contaminada, ¿cómo lo liberaban?
No había forma, no existía forma de liberarlo, entonces había que matarlo. Entonces, estos pueblos se contaminaron con demonios y por eso había que erradicarlos. Ahora, si usted mira los pecados en el pueblo de Israel que involucran contaminación espiritual, la solución era matarlos. No había ministerio de liberación. Por ejemplo, el adúltero o la adúltera habían que matarlo. El que consultaba espíritus había que matarlo. El adivino había que matarlo. El hijo rebelde que se levantaba contra el padre había que matarlo. La mujer que se prostituía había que matarla, había que incinerarla viva, según lo dice también aquí en el mismo capítulo donde hemos leído. El homosexual, todos el que se ayuntaba con un animal, tenía relaciones sexuales con un animal, en fin, todos este tipo de pecados, si usted los lee en la ley, la persona había que matarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de pecados involucra apertura espiritual y la persona se contamina. Como no existía una forma de liberación, la solución no era otra, sino matarlo. Y de esta manera erradicaban el mal de la tierra. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando Cristo viene a posicionar al hombre en una autoridad sobre el mal. Y por eso hoy día, pues obviamente ya los que practican este pecado no hay que matarlos, hay que predicarles que hay liberación. ¿Cierto? Entonces, si viene, por ejemplo, un hechicero, no les decimos hay que pedrearlo, hay que matarlo, no. Hay que predicarle a Cristo y le podemos decir, mira, en Cristo hay libertad. Tú puedes ser libre de ese mal que te ató. ¿Sí? Ahora, digo todo esto para poder entender el concepto de por qué el sacerdote se le impedía casarse con una mujer violada, con una mujer divorciada, con una mujer prostituta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la sexualidad hay una unificación. Eso es una ley espiritual. Cuando un hombre y una mujer se unen, sexualmente se hacen una sola carne. Es decir, un solo cuerpo, un solo ser. Se unifican. Por eso la Biblia usa esta mística en relación a Cristo y la iglesia. Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. En su unión forman una sola entidad de gobierno para gobernar el universo. Así ocurre con el hombre y con la mujer. Cuando estos se unen, parte del ser entra al otro y el del otro al otro. Parte inclusive de su espíritu y también inclusive las mismas iniquidades también pueden ser transferidas de un recipiente a otro, porque al volverse el mismo, entonces las sustancias se unen y se mezclan. Amén. ¿Sí me hago entender? Gloria a Dios. Entonces por esto el sacerdote no podía casarse uno con una mujer divorciada. ¿Por qué? Porque parte del ser o del espíritu de su antiguo marido también estaba impregnado en ella. Con una mujer prostituta o violada por la misma situación. Ahora, por eso nos dice aquí donde leímos en 1 Corintios, nos dice el apóstol, ¿cómo vamos a quitar los miembros de Cristo y los vamos a unir a una ramera? ¿Por qué? Porque el que se une a una ramera se hace uno con ella, dice el apóstol, ¿cierto? Porque está escrito, serán los dos una sola carne. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, un cristiano se une a una ramera, como lo dice aquí el apóstol Pablo, se está mutilando del cuerpo de Cristo y se está uniendo a una ramera. ¿Sí? Entonces se genera una unión en la sexualidad. La verdadera consumación del matrimonio se da es en la sexualidad. Es decir, yo puedo haber firmado ya y haber dicho que sí me caso, pero si no ha habido una consumación sexual, entonces no hay un matrimonio consumado. No sé si me he hecho entender hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Sí. Entonces, este es el concepto. Ahora, los principios espirituales funcionan a través de los siglos. Lo he dicho muchas veces.
y es bueno que lo tengamos claro. A ver, nosotros a veces pensamos que es que porque Cristo vino, entonces los principios que allá funcionaban ya no funcionan. Sí, siguen funcionando para siempre. O sea, Cristo vino fue a darnos poder, autoridad, vida, para que nosotros podamos sobreponernos al acta de los decretos que nos era contraria. Pero los principios siguen siendo los mismos. A ver, yo les pongo un ejemplo. La luz roja del semáforo indica que hay que parar, ¿cierto? Ahora, siempre y toda la vida habrá que parar. Sin embargo, hay leyes superiores. Por ejemplo, vemos una ambulancia que pasa el semáforo en rojo, ¿cierto? Ahora, ¿está infringiendo la ley? No. ¿Por qué? Porque ya está apoyada en algo que está en la Constitución, ¿sí? ¿Y qué es la Constitución? Pues es la base primaria de la ley, donde le da prioridad al derecho a la vida. Entonces, si en la ambulancia lleva a una persona que está muriendo, llega la luz y está verde, está roja, pues la ambulancia con su sirena va a pasar la luz roja y los autos se van a tener que detener, ¿cierto? Porque hay una ley superior. Entonces es lo que Cristo vino a darnos, una ley superior que se pueda superponer a la ley que nos estaba condenando, ¿sí? Y aquí es entonces donde voy a ir explicando el tema de la unión sexual y de todo lo que viene a través de esta unión, pero que a la vez también nosotros tenemos que posicionarnos en Cristo, en autoridad, para darle ruptura a muchos, cancelar nuestras relaciones o nuestros lazos, por así decirlos, nuestros lazos, ¿sí?, del pasado. Voy a explicar para que lo podamos entender mejor. A ver. Vamos a hablar, por ejemplo, de los abusos. Ok, vamos a hablar de los abusos sexuales a los niños, por ejemplo. Ok, el principio espiritual funciona en todos los aspectos. Un hombre violó una niña, por ejemplo, de X número de años, una niña pequeña. El principio espiritual opera igual, se hizo uno con ella se hizo uno con él. No es que fue bajo la fuerza, es que la violó, el principio espiritual opera. Entendamos que es que los principios espirituales están establecidos y ellos sencillamente operan, ellos sencillamente funcionan. O sea, a ver, es como alguien me decía, no, es que para Satanás matar a alguien, él tiene que pedirle permiso a Dios. No, o sea, nosotros conceptualizamos cosas como que si el diablo dice, voy a matar al vecino, entonces va donde Dios y le dice, Dios, déjame matar al vecino, y Dios le dice, sí, vaya, mátelo. No, o sea, así no funciona la situación. La situación funciona en principios establecidos. Satanás lo que hace es observar la ley, observar los principios. Y él ve quién los quiebra, ¿sí? Como el ejemplo que hablábamos ahora 8 días. O sea, la luz está roja y me indica que yo debo parar. Yo digo, no, a mí no me importa que esté en roja, yo voy a seguir derecho. ¿Qué puede ocurrir? Que otro auto pase, me va a atropellar y hasta muera. Entonces, hay principios de ley. O yo no me imagino un sicario que diga, bueno, voy a ir a matar a fulano, pero voy a ir primero a pedirle permiso a Dios para matarlo. Dios, déjame matar a fulano. No, ¿cierto que no? Sencillamente él toma su arma y le pagan y va y mata. Y listo. ¿Por qué? Porque operamos bajo principios. Principios. Obviamente que cuando una persona está bajo la autoridad del reino, el reino va a intervenir. El que no está bajo la autoridad del reino, pues está desprotegido. Por eso han habido muchos testimonios donde hombres fueron a asesinar a hombres de Dios y no pudieron. El arma no dio fuego, o vio militares con él y estando solo. En fin, hemos escuchado eso muchas veces. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, dice la Biblia, y los defiende. No acampa alrededor de todo el mundo, no, de los que le temen.
y los defiende. Entonces hay una normatividad y unas leyes que gobiernan el universo y el mundo espiritual, y que cuando éstas se quiebran, entonces entra a operar el mal y puede destruir y puede matar. Por ejemplo, hay gente que mata con la brujería, y lo hemos visto. Ahora, ¿qué ocurre? El demonio va al cielo y le pide permiso a Dios para matar a alguien con brujería, y Dios le dice, sí, mátalo. No, son leyes espirituales. Los demonios para operar necesitan un sacerdocio, al igual que nosotros. Al ser principios espirituales, operan en la luz o operan en las tinieblas. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Dios usa el ministerio sacerdotal, siempre lo ha usado. Desde la antigüedad estuvo el sacerdocio levítico, estuvo, inclusive la Biblia habla de Madián, sacerdote, ¿cierto? El sacerdote de Madián, que era Jetro, el suegro de Moisés. Entonces, el sistema sacerdotal siempre ha existido. Es más, según algunos teólogos coinciden en que Satanás también era un sacerdote por la forma en que estaba vestido, según lo describe Ezequiel y Isaías. De toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Sí? Entonces había como un orden sacerdotal en él. Cristo también es sacerdote del orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes, porque para que haya una intervención amplia del reino de Dios en la tierra se necesita el sacerdocio de la iglesia. Asimismo, para que los demonios puedan obrar, ellos necesitan sacerdotes y ministros. ¿Quiénes son? Los brujos, hechiceros, satanistas, etc. Entonces, el punto no es que el demonio vaya y pida permiso para matar o no. El punto es que el brujo levanta su altar, hace sus oraciones, hasta sus ayunos, ¿sí? Hace su conjuración, y toda esa oración y todo ese ayuno y ese ruego le da vitalidad al demonio para hacer el daño. ¿Sí? Él se apoya en la oración, en el ruego y en el conjuro del brujo, en el altar. Sin eso el demonio tampoco puede operar. Es una normativa. ¿Me hago entender? Entonces, en esa normativa es donde a veces nosotros no entendemos y donde nosotros peleamos con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Entonces volvemos al caso que venimos hablando. Por ejemplo, un violador viola a una niña. El principio espiritual es el mismo, se hace uno con ella. Opera el principio porque es una ley. Obviamente no se debe de hacer, es un pecado, es una abominación, es una maldad. Pero se hace. Hay hombres malvados que lo hacen, ¿cierto? Al hacerlo, entonces se activa un principio de unión. Al unirse, parte del contenido que hay en el uno se transfiere al otro. Parte del contenido que hay en el violador se transfiere al violado. Y la víctima viene a ser dañada también. Entonces por eso vemos que, y ahora yo hago énfasis en esto porque hay cosas que, por eso hay la necesidad siempre de la liberación y de la confesión en la iglesia. Porque yo me he encontrado con diversos casos, no solamente con uno, en que cristianos ya bautizados están caminando con el Señor, pero sostienen problemas de amargura, de falta de perdón, de insomnio, no pueden dormir. Y cuando uno empieza a dialogar y a escarbar y a escarbar y a escarbar, se da cuenta que son mujeres abusadas en su niñez. ¿Sí? Entonces quieren decir que no le han dado solución, o sea, pese a que en Cristo tienen las herramientas para darle solución a esto y cortar toda esta iniquidad que le fue transferida, no le han dado solución porque a veces no le han indicado cómo hacerlo, o no saben cómo hacerlo, o no ha decidido hacerlo, sea cual sea la razón. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces se presenta esta problemática en personas en la iglesia que no han podido liberarse de ese tipo de experiencias del pasado. O sea, hubo una unificación allí en el pasado, hubo una transferencia y parece que todavía carga con esa transferencia. ¿Por qué? Porque no ha puesto fin al asunto, ¿sí?
Y bueno, ¿cómo le ponemos fin a eso? Y allí es donde tenemos que hacer uso de los principios que hemos venido hablando. O sea, primero la persona debe de generar una confesión misma delante de Dios. Una confesión también de las maldades que vivió a causa de eso, como el odio. Muchas veces fue una vida llena de amargura, de odio, una vida llena de temores, de miedos. Todo eso hay la necesidad de una confesión delante de Dios. Todos esos pecados que fueron productos de esa transferencia. Hay la necesidad de una confesión abierta del perdón al ofensor. Es importante que se perdone al ofensor. Y también hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús y echar fuera todo espíritu que haya sido transferido a través de este acto violento y brutal. Porque aquí hay transferencia demoníaca. ¿Cómo lo sabemos? A ver, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, la homosexualidad. Y aquí aclaro algo porque, a ver, uno en las redes nota algo, ¿cierto? Que parece que hay una guerra casada entre los cristianos y los homosexuales. Y parte de esto tiene mucho que ver el cristianismo que no ha sabido darle enfoque a esto. Y parece que mucho cristiano ha tomado una guerra contra los homosexuales, pero este no es el caso. O sea, nosotros no tenemos guerra contra nadie. Lo que sí predicamos es que la homosexualidad es una práctica desaprobada por Dios, ¿sí? Y que si alguien homosexual quiere ser libre, en Cristo puede hallar libertad. Amén. ¿Cierto? O sea, es que Cristo no desecha a ninguno. La Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ahora, cuando una persona quiere ser libre, en Cristo puede hallar libertad. Entonces, la homosexualidad es una iniquidad, ¿sí? Es una desviación, perversión. Por eso la palabra iniquidad quiere decir perversión, desviación, torcido. Bueno, es una desviación que se produce dentro del ser. Pero esta tiene dos fuentes principales. Uno, el abuso sexual. En la mayoría de casos, si usted habla con un homosexual y él es sincero, él fue abusado siendo niño. ¿Sí? Y fue este abuso el que le hizo ser homosexual. Por ejemplo, yo escuchaba a Garavito, un violador en Colombia muy conocido, ¿cierto? Él hablaba en un documental en donde lo entrevistaron que a él lo acostaban a dormir con un tío de él. Porque él vivía ahí en Pereira, creo. Y el tío lo abusaba de él sexualmente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando un hombre viola a un niño, se activa el mismo principio. ¿Qué? Se hacen uno. Se genera una unificación. Lo que pasa es que nosotros, el hombre en su maldad, en su pecado, en su desviación, activa principios que no es capaz después de contrarrestar las consecuencias que se van a desatar. Por ejemplo, hay un principio que si un hombre y una mujer se unen sexualmente, pues va a engendrar una criatura, ¿cierto? Eso es un principio también. Ahora, pero si el hombre se droga y se mete cocaína y alcohol y toda cuanta droga pueda existir, después va y engendra un hijo y muchas veces el hijo sale con defectos, con problemas, mal formado. Se activó el principio de gestación, de dar vida. Pero ¿qué pasa? Bajo maldad. Entonces nosotros activamos principios bajo maldad y eso es lo que destruye la creación. Entonces, en este caso, la iniquidad del violador se transfiere al niño. Ahora, hay quienes dicen que no, que es que el niño se volvió homosexual porque le quedó gustando. Eso es una insensatez, porque un abuso sexual para un niño no es algo satisfactorio. Eso es una cuestión violenta, ¿sí? Traumática, dañina. ¿Por qué entonces se vuelve homosexual?
Porque llega una parte en la vida donde esa iniquidad que le fue transferida se empieza a activar en él y lo empieza a dominar. Por eso el texto que hablábamos ahora 8 días. Endereza mis pasos con tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces la iniquidad se enseñorea del muchacho y lo empieza a dominar. Todos los homosexuales en algún momento de su vida han batallado contra esto y se han enfrentado a esto, pero la mayoría de ellos desembocan en una situación donde ven que no pueden contra eso y que eso es más fuerte que ellos y los domina. ¿Sí? Así que prefieren entonces hacer pública su situación sexual. Pero yo estoy seguro que antes de hacerla pública batallaron contra ella. Pero no pudieron vencerla. Porque hay una iniquidad operante. ¿Por qué? Por un principio de transferencia. Entonces, al transferirse, el niño es contaminado. Entonces, mire, de allí donde cuando un niño es abusado, que no debería de ser, y cuando los padres conocen al Señor, es importante que le ministren una liberación al niño, si no quieren que caiga en las redes de la homosexualidad, ¿sí? Que caigan en este problema en su vida. Es importante que se le ministre una liberación para que él sea sano de esta iniquidad que le fue transferida. O una niña también, porque en ambos casos, siempre que haya unión sexual, hay transferencia. Eso siempre va a ocurrir. En todos los aspectos, inclusive unión sexual con un animal. Esto abre puertas también de maldad para que espíritus entren. Hay quienes tienen relaciones sexuales con animales. Entonces, por eso en Israel el bestialismo era condenado con la muerte. Entonces, vemos pues que en la sexualidad se transfiere parte del contenido de un ser a otro. Y la otra razón por qué un niño puede ser homosexual, que le habíamos hablado, pero eso lo vamos a tocar más adelante, es la iniquidad que se recibe por genealogía. ¿Sí? Es decir, por herencia. Porque hay quienes dicen que no, pero sí se puede recibir por herencia. Porque muchas veces hay este tipo de maldades operando en hombres inclusive casados, ¿cierto? Casados como el señor de las tortas de choclo, es de Palmira. Bueno, en fin, situaciones que se escuchan a veces que uno dice, uy, ¿cómo este señor casado? Y venía a ciertos lugares y se llevaban los muchachos, ¿sí? Y los volvían a traer al rato. Ok, el punto es que aún en hombres casados a veces se ven estas perversiones y después se engendran hijos. Y después dicen, porque el niño salió como rarito, ¿cierto? Hay iniquidades operantes. Qué bueno que eso lo analizáramos. La prostitución es un pecado. A ver, hoy día Satanás se ha desplegado una forma de destrucción tremenda. Y la mayoría de jóvenes caen en esas redes ciegamente. Pero se le ha dado una libertad al sexo hoy día de una manera de locos. ¿Sí? Los jóvenes hoy, para ellos, el sábado están ¿cómo se llama aquí? Boliche. La primera que les gustó, mira cómo le hablan. Se van a un motel. Y bueno, al sábado próximo, lo mismo, con otra y con otra y con otra y con otra. ¿Sí? Esto es una forma de prostitución. O sea, nosotros a veces creemos que la prostitución es únicamente la persona que cobra. Vamos a leer Deuteronomio 23. ¿Cómo? Deuteronomio 23, 17. Deuteronomio 23,
17. ¿Ah? Sí. El tipo de iniquidad entre un abuso sexual de un niño es la homosexualidad, ¿cierto? ¿Y qué tipo de iniquidad se podría cuando es una niña abusada por un hombre? Normalmente se presentan una sintomatología, pero como iniquidad se expresa mucho el odio y el resentimiento, ¿sí? Entonces la persona toma resentimiento, uno, hacia su abusador, dos, hacia las personas encargadas de protegerla que no la protegieron. Y por eso yo he visto este caso donde mujeres odian a sus padres, odian a su mamá, y cristianas, ¿sí? Y yo odio a mi mamá, pero uno empieza a hablar con ellas y hablar y hablar y hablar, y claro, se da cuenta que la mamá se consiguió un padrastro para ella y el padrastro después la abusaba de ella, ¿sí? Y uno se da cuenta entonces la raíz de su odio. Entonces, el odio es una iniquidad del corazón, ¿sí? La amargura. Entonces, normalmente las niñas, porque eso opera por la fisiología misma del ser. Es decir, naturalmente la mujer no es tan dada al sexo como el hombre. Por eso en el hombre opera la homosexualidad o la promiscuidad. Pero en la mujer no, en la mujer opera más un tema emocional, porque ella no es tan dada al sexo, sino que ella es más emocional. Entonces normalmente la iniquidad que se establece en una mujer cuando es abusada en la niñez es emocional y se convierte en amargura, se convierte en odio y se convierte en depresiones. Y esto desemboca en enfermedades después. Pero ¿sí? también tienden a prostituirse muchas veces. En algunos casos también, claro, tienden a la prostitución. ¿sí? Entonces también puede operar este principio. ¿Qué dice Deuteronomio 23, 17? ¿Alguien lo encontró? Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija y en la ciudad que más le guste, no le molestarás. Deuteronomio 23, 17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. ¿Y el que sigue? 18. No traerás la plaga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios, por ningún voto, porque abominación es al Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro. Ok, vemos entonces que dentro de las leyes que tenía el pueblo de Israel estaba prohibida la prostitución y el sodomismo. ¿sí? El sodomismo son hombres que se prostituyen con otros hombres, ¿no? Un perro, allí no llevarás la paga de una ramera o el precio de un perro. Aquí el perro es sodomismo, hombres que se prostituyen. Entonces, estas prácticas eran condenadas en el pueblo de Israel. Entonces, hablamos de la juventud, por ejemplo, actual. Se hace una campaña sexual tan desenfrenada y una de las cosas que le ha dado fuerza al mal para operar en estas generaciones y en estas naciones es eso. O sea, a Satanás a través del sexo se le están ofreciendo miles de sacrificios. ¿Cómo cuáles? Como 40 millones de niños abortados que huyeron en el 2019. 40 millones. Ahí es donde uno dice, nosotros nos asustamos que el COVID, que está matando a la gente, que el COVID, que el COVID, que el COVID. Ahora, obviamente lo decimos con respeto de los que sufren el dolor del asunto, pero si nos vamos a estadística, en casi un año que llevamos de COVID han muerto 500.000 personas. Eso ha muerto aproximadamente, 500.000 personas. Ahora, en el 2019, 40 millones de niños fueron abortados. ¿Quién les duele eso? ¿Quién se queja por eso? Ese es el asunto. Esa sangre inocente, ¿quién la recibe? Satanás como sacrificio, como ofrenda. De eso se alimenta él. ¿Producto de qué? De un sexo desenfrenado. Ahora, esa no es solo la problemática. La problemática es que
la unión sexual entre uno y otro y otro y otro y otro y otro genera una contaminación de iniquidad y de maldad en cada una de las personas. Entonces la maldad de uno se transfiere al otro, porque a veces creemos que no, el único problema del sexo de esa manera es un SIDA o es una enfermedad venérea, entonces cuídense de esta manera y listo. O sea, es el concepto carnal y humano. Pero hay transferencia no solamente de enfermedades en una relación sexual, sino también transferencia de maldad, de iniquidad y aún de demonios. Entonces, por ejemplo, es que el muchacho vio a la muchacha y le pareció bonita y entonces se la llevó al hotel o al motel. Pero ignoraba, por ejemplo, que la muchacha era una sacerdotisa satánica, por ejemplo. Listo, estuvo con ella esa noche y se fue. Pero después el muchacho empieza a experimentar problemas espirituales, atracciones al ocultismo, a la brujería, a la hechicería. Y normalmente también se empiezan a experimentar visitaciones de espíritus incubos o subcubos. ¿Sí? ¿Qué son estos espíritus? Son espíritus que vienen y tienen sexo con las personas. Las personas sueñan teniendo sexualidad con alguien. Inclusive se siente el placer sexual, tanto en los hombres como en las mujeres. Y esto es producto de la visitación de una línea de espíritus que tienen sexo con los humanos mientras estos duermen. Y la persona siente esta experiencia, sueña teniendo relaciones sexuales y despierta, es como si hubiera sido real. Y es real, solamente que se han abierto portales a ciertos espíritus. Y este tipo de contaminación es más común de lo que uno piensa. Hoy día más que nunca se ha deliberado este asunto de la sexualidad. Hoy día más que nunca reina la promiscuidad en medio de la juventud, debido a la campaña misma que se hace, inclusive los mismos gobiernos aportan a esto, donde puedes hacer lo que quieras, no importa, con tal que no quedes en embarazo. ¿Sí? Y bueno, si queda en embarazo, pues al fin y al cabo se puede abortar. Entonces, esto genera una infinidad de maldades, de iniquidades, mire. Entonces, como el tema de la sexualidad, la unión hace que se transfiera de uno a otro. Vuelvo al punto, hablando ya nosotros como cristianos. Muchas veces cristianos siguen experimentando constantemente estas experiencias. ¿Sí ves? ¿De qué? De espíritus que les visitan. Espíritus que les visitan. Y es un punto que hay que darle solución, porque no hace parte de la vida cristiana normal. O sea, si yo soy cristiano, yo camino con Dios, pero yo constantemente tengo sueños donde yo estoy teniendo relaciones sexuales con alguien, quiere decir que hay un espíritu de esta naturaleza que me está visitando. Ahora, si me está visitando es porque hay una puerta abierta por la cual él está entrando. Quiere decir que muchas veces hay algo que yo no le he dado solución del pasado, que yo no lo he puesto totalmente a la cruz de Cristo. Y por esto tiene una abertura por la donde me visita, porque no he hecho tal vez confesión de todas mis iniquidades del pasado. O cierta práctica que tuve X día con alguien que era ocultista o era brujo, o leía las cartas o esto o aquello, tanta cosa, y estuvo con esa persona y le transfirió ese espíritu. Y por eso la persona continúa, aún estando en Cristo, con esos sueños o con esas visitaciones. Y es porque no le ha dado solución plena. Y aquí empiezo a terminar, porque es importante tener claro que al enemigo poder obrar bajo un sistema de ley, él se vuelve legalista, ¿sí?
porque esa es su capacidad, la ley. Mire, eso es tan tremendo que cuando una persona va a conjurar, por ejemplo, o sea, un conjuro es una frase o una serie de frases místicas, ¿sí? Que normalmente se hacen en el latín o lenguas antiguas como el hebreo. Y cuando se conjura, inclusive, se conjura para, bueno, hay mucho que se tendría que decir para ser más claro, pero sintetizando la idea. Se conjura un demonio para llamarlo y obligarlo a hacer algo. Es eso. Ahora, es tan legalista el mundo de las tinieblas que cuando se conjura, si usted una letra la dice mal dicha, él no aparece. ¿Sí? A diferencia de nuestro Dios, que Ana solo movía los labios cuando estaba orando en Silo por un hijo, y el Señor la escuchó y le dio un hijo, a Samuel, ¿cierto? Sin embargo, en las tinieblas no opera así. La persona conjura, tiene que decirlo, tiene que leer el conjuro tal como está escrito. Si se equivoca en una palabra, él no aparece. ¿Por qué? Porque es que ellos son legalistas, ellos no disciernen el corazón ni la intención de nadie, no pueden hacerlo. Solo Dios conoce el corazón. Amén. Entonces ellos operan bajo la ley, bajo lo que usted dice, porque ellos no saben usted qué cree ni yo qué creo, porque el corazón es hermético. Por eso dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ellos solo pueden conocer lo que nosotros creemos a través de la confesión. Por eso hay ciertas circunstancias donde uno tiene que levantarse, confesarlas y enfrentarlas y renunciar audiblemente a ellas, cortar vínculos y confesar que hemos sido nacidos de nuevo por Cristo Jesús, Amén. por la palabra de Dios. Amén. Y en el nombre de Jesús cortar nexos y echar fuera todo tipo de espíritu. O sea, cuando uno se levanta en autoridad y hace esto, su asidero se derrumba y su ataque retrocede. El problema es que nosotros no lo hacemos en muchas ocasiones. Entonces nos siguen maquinando esos pensamientos. Y sigue el enemigo trayendo estos sueños y estas aperturas de las iniquidades pasadas. Y la ley en la que ellos se apoyan es, sí, bueno, él está en Cristo, pero él nunca ha dicho que renuncie a esto, él nunca ha dicho que esto no le gusta. Y los demonios van a estar chuzando siempre para empujar a la persona a esa maldad. Por eso hay un momento en que el cristiano debe pararse, debe hacer confesión delante de Dios, debe invocar la sangre de Cristo para que esa iniquidad sea limpia, sea transferida a la cruz del Señor. Debe cortar nexos y debe renunciar. Por eso el texto que leímos en la introducción, el de Juan, era enseñándonos que renunciando a toda impiedad, vivamos. ¿Sí? Entonces hay la necesidad de renunciar, pero esa renuncia es verbal. Entendamos algo importante. En el reino espiritual, la ley es lo que usted diga. Me explico. A ver, nosotros en el mundo físico donde vivimos hay la necesidad de documentos, firmarlos, apostillarlos y todo eso. ¿Por qué? Porque el hombre se volvió muy falto de palabra, ¿sí? Entonces eso hubo la necesidad de las escribanías, de los notarios y de tanta cosa, y aún así a veces ni se cumple, ¿cierto? Es verdad. Entonces, pero en el mundo espiritual no opera así. En el mundo espiritual lo que usted ha dicho, lo ha dicho. O sea, la palabra tiene un valor impresionante. Eso lo he aprendido yo por experiencia. Y la Biblia misma da testimonio de eso. Por eso también dice el proverbio que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Amén. Es verdad. O sea, hay un poder en la confesión impresionante. Hay un poder en lo que usted dice en el mundo espiritual. Por eso el enemigo nos lleva cada día a hablar bobadas, por decirlo así. ¿Cómo lo dicen acá? Pavadas. Sí. Nos lleva a hablar cosas contrarias a la palabra. Es que estoy muy mal, es que estoy arruinado, es que estoy enfermo, es que soy pobre, es que soy esto, es que soy tonto, es que... Eso es una confesión que estoy haciendo. Y
la confesión es la expresión de lo que mi corazón cree. Si yo digo, yo soy un tonto, pues de eso se van a aferrar los espíritus malignos, se van a decir, mira lo que él cree que es tonto. ¿Es tonto? ¿Sí? Pero si yo digo, no, es que yo tengo la mente de Cristo. Es que Cristo es mi sabiduría, mi redención y mi justificación. ¿Sí? Entonces, mire, sí me hago entender. Igual con los hijos, por eso hay que tener cuidado con los hijos cuando se le habla. Usted es un tonto ahí. Usted es un necio, es que usted no hace caso, es que usted es un desobediente. En eso lo convierte. Esas palabras las toman, porque son confesiones. Entonces, yo he aprendido eso dentro de lo que es el conflicto. O sea, cuando uno hace una confesión, hay cosas que se desboronan, se desbaratan. ¿Sí? Y la Biblia misma dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré, dice el Señor, ¿cierto? Delante de los ángeles y delante de mi Padre. El que me confiesa delante de los hombres. Porque hay un poder en la confesión. Y por la confesión muchos hombres han muerto. Por confesar algo han muerto. Durante la Edad Media el Vaticano mató a muchos hombres por confesar una fe. Y les dijeron, le dieron la oportunidad de vivir, y le dijeron, niéguese a lo que cree. Y dijeron, no. Y los incineraron vivos. Porque en la confesión hay un poder. Y es lo que el enemigo busca, callar nuestra confesión. Entonces, por eso, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, por eso la Biblia le da confesión. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero no solo cuando confesamos el pecado, sino cuando renunciamos a la iniquidad y cuando tomamos autoridad de la palabra y la confesamos. Confieso que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad sobre esta iniquidad, sobre esta maldad y la transfiero a la cruz. Estos espíritus que entraron a mi vida para operar en mí a través de pecados que cometí en el pasado, en el nombre de Jesús yo los echo fuera para siempre. Confieso la sangre de Jesús sobre mi vida, que me ha limpiado de esa maldad. Y si es un pecado específico por el que entró la iniquidad y la maldad, yo debo confesarlo. Señor, confieso el pecado que en tal fecha, con X persona, fulanito de tal cometí, donde se abrió esta puerta, Señor. Confieso tu sangre, me arrepiento de este pecado. Tu sangre me limpia. Corto el nexo que hubo por mi unión sexual. Parte de mi ser que está en él, la llamo a mí en el nombre de Jesús. Y parte de su ser que está en mí por la unión sexual, en el nombre de Jesús la saco de mi vida. Declaro libre, rompo el nexo que se produjo por la unión sexual. Declaro libertad. Toda puerta, toda obra del mal que entró a mí a través de esa unión, en el nombre de Jesús renuncio a ella. Corto y echo fuera. O sea, una confesión clara. ¿Sí me hago entender? Amén. O sea, al enemigo hay que serle claro. Porque si uno con el enemigo empieza así como con rodeos, como por la periferia, ellos no le van a hacer mucho caso. Cuando uno es claro, corta, porque la palabra del cristiano tiene autoridad en el mundo espiritual. No ve que somos entidades de gobierno. ¿Sí? Y al ser entidades de gobierno hay un peso en la palabra que se dice. Y los demonios saben eso, si no ellos no obedecerían ante el nombre de Jesús. Ellos saben que a nosotros se nos dio autoridad en el nombre de Jesús. Y cuando hablamos, lo que hablamos es respaldado por el reino. Y se genera esto. Y entonces empezamos a experimentar en el ejemplo que estamos mencionando, que ya no persisten aquellos sueños, o no persisten aquellas tendencias, o no persiste aquella iniquidad que jalaba, ¿sí? Todo esto es producto de estas iniquidades y maldades. Todo esto se empieza a debilitar. Pero es de saber enfrentar estas cosas, saber cortarlas y saber limpiarnos de ellas. Por eso es que muchos cristianos, aunque caminando con Cristo, no son capaces de caminar una vida agradable a Dios, porque las cadenas que jalan del pasado los siguen atando y no han encontrado tal vez la forma de romperlas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra.